Elías, ¿qué haces aquí? Esa es la palabra que Dios le dice a Elías en el capítulo 19, verso 9. Y se metió en una cueva donde pasó la noche y vino la palabra de Jehová a él, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías salió para el monte Oreb y terminó en una cueva. ¿Pero por qué terminó en una cueva? Aquí está la respuesta. Dice, he sentido un vivo celo. Fíjese lo que dice Romanos, capítulo 10, verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Cuando un profeta entra a una cueva es porque su celo por Dios no es el correcto. No ha entendido la diferencia que hay entre dar la palabra y la reacción que la palabra va a traer. Dios no nos llama a nosotros a estar velando por la reacción del pueblo o a creernos que porque nosotros damos una palabra, esto va a transformar al pueblo. La obra de transformación es una obra milagrosa y solo le compete al Espíritu Santo. Los profetas, cuando andan tratando de ver si lo que dijeron se dio, no se dio, si el pueblo hizo o no hizo, generalmente terminan encuevados con una crisis de mal ánimo porque no se hizo lo que ellos pensaron. Jesús nos enseña algo interesante en la palabra. Salomón dice, nada nuevo hay bajo el sol, ¿verdad? Pero Jesús viene y contrapone esto y dice, yo les doy un nuevo mandamiento. Bajo Cristo hay cosas que tienen que ser observadas desde la forma de la naturaleza del Hijo y no conforme al antiguo pacto. Es sumamente importante que los profetas de este tiempo entiendan la diferencia de profetizar con el manto de Elías o profetizar con el manto de Cristo. La mayoría de personas en estos momentos tienen que aprender a entender cómo Cristo opera en el Nuevo Testamento para poder realmente entender lo que es el manejo de lo profético de acuerdo al cuerpo de Cristo y no de acuerdo al ego del profeta. Aquí hay demasiada gente que necesita entender que ser mensajero de Dios no los hace importante, no los hace exclusivo, los hace siervo e hijos de Dios. Y si esto se restaura prontamente en nuestro entendimiento, vamos a poder lidiar con la palabra profética correcta en la reacción, sin importar cuál sea que el pueblo nos dé. Elías terminó en la cueva, terminó depresivo y dice la Biblia que Dios no estaba ni en el fuego ni en ningún movimiento de lo que le manifestó a Elías al salir de la cueva. Ojo, no necesariamente lo que tú manifiestas cuando entregas la palabra quiere decir que Dios está probando lo que tú estás haciendo. Si tienes un llamado profeta, asegúrate de conocer el carácter de Cristo para que cuando entregues la palabra puedas manejarla de acuerdo a la naturaleza del amor y no a la naturaleza del rencor, de la justicia propia, de la demanda del ego profético, porque señores, hay que saber lidiar, literalmente lidiar con el ego profético es una cosa horrorosa. O sea, hay gente que cree que porque son profetas hay que honrarlo, y de hecho demandan honra, demandan la honra del profeta, la única honra del profeta en este tiempo después de la gracia y la cruz, más nada. Si se nos otorgara algo, sería para llevarlo realmente y genuinamente a la cruz, no para nosotros utilizarlo como una plataforma exclusiva que nos dé lugar. Entender la naturaleza humana, entender el ego, entender el egoísmo de nosotros urge, porque al final del trayecto Dios no nos va a medir por qué tanta palabra dimos, sino por qué tanto aprendimos a manifestar la naturaleza del Hijo de Dios a la hora de hacer lo que hacemos. Esta mañana yo meditaba en algo y literalmente fue como una sacudida, viendo una vez más lo que para Dios es prioridad e importante. Para Dios no es importante el qué hacemos, sino cómo lo hago. Cómo yo doy la palabra, cuál es la intención de dar la palabra. Muchos profetas, y sobre todo en Latinoamérica, tienen que sanar su estima, antes de realmente subir a profetizar en nombre del Señor. Tienen que tomar una clase real y genuina con el libro de Romanos completo, para que el ego no se vaya para arriba y después nos haga daño cuando bajamos. ¿Cuánta gente han subido humilde y han bajado con orgullo, con altanería, con altivez, porque no saben manejar el concepto propio que tienen de sí mismo? Elías fue un profeta que puso su esperanza en que la palabra que Dios le había dado a él iba a provocar un cambio. Y cuando no vio ese cambio, le dio una crisis, le dio una depresión y terminó en una cueva. ¿Cuánta gente por la palabra que supuestamente Dios le da terminan literalmente entristecidos, molestos porque no le hicieron caso, porque no le respetaron, porque no hacen o porque le empezaron a perseguir? Si ese es el llamado que Dios nos ha dado, pues tenemos que aprender a entender cómo perseguir desde el manto de Cristo.
Porque el perseguir desde el manto de Cristo no es lo mismo que perseguir desde el manto de David, ni desde el manto de Saúl. Entonces, entender los tiempos en el que estamos en estos momentos va a preparar al ministerio profético de los últimos tiempos para saber cómo dar la palabra profética, porque indiscutiblemente el don lo va a manejar un cuerpo. O sea, Dios le puede dar el don, pero el cuerpo suyo tiene personalidad, tiene carácter y tiene temperamento. Y usted va a manejar el don de acuerdo a esos tres señores, que si usted no lo tiene alineado al Espíritu de Dios, le va a dar mucho dolor de cabeza. Entonces, termino diciéndote, Elías, ¿quién te puso en la cueva? Gente dice que Dios no te manda a la cueva. A la cueva te manda tu propio ego. A la cueva te manda el no saber lidiar correctamente con lo que Dios te entregó. Y para eso está la palabra, para eso está la oración, para eso está la consejería, para eso está gente que han pasado por donde ya tú estás pasando y pudieran ayudarte. Así que te recomiendo que la crisis de profeta único realmente no le permitas a tu interior absorberla. Elías estaba tan errado en eso, por estar mirando solo los profetas de Baal, que terminó diciendo, solo yo he quedado. El Señor le dijo, Elías, solo tú has quedado, pero yo me voy a reservar 7,000. O sea, nunca debemos perder la genuina perspectiva de Dios en medio de los tiempos en donde la maldad va a gobernar. Y le tengo noticia, hoy los Baales no son como los de antes. Hoy los Baales gobiernan en el corazón de los hijos del Señor. Identificar a esos señores y darle para abajo va a costar mucho más que simplemente creerse profeta. Es una dependencia de Dios absoluta, de la verdad, sobre todo de Dios, para poder hablar lo que Dios dice y entender que no es a nosotros que nos corresponde el fruto. Yo he tenido que a veces dar palabra y por ahí mismo ni pasar nuevamente. Oh sí. Hay altares a donde yo jamás me he vuelto a subir. No porque no me han invitado, sino porque he entendido que todavía la palabra de Jehová no se ha probado como debe de probarse para. Y es importante que entendamos que cuando a usted Dios lo llama como profeta, Dios no lo llama a usted a amar más a las alianzas humanas que lo que Dios le ha entregado. Hay mucha gente que va a quedarse siendo amigo de los hombres, pero Jehová lo va a desechar en los últimos tiempos por no haber valorado la importancia que es separar lo que son las alianzas personales del mensaje que Dios a cada uno de nosotros nos pueda entregar. Muchísimas bendiciones y yo espero que a la cueva nunca más vuelvas. Una cosa es la cueva y otra cosa es el monte Oré. Elías salió para el monte Oré y en el camino dejó que las emociones lo entraran en una cueva. Bendiciones.